Diputada local por Movimiento Ciudadano, la única fuerza política que ha demostrado tanto en Jalisco como a nivel nacional su compromiso con la agenda de la diversidad. En Jalisco, con la creación de la primera Dirección Estatal de Diversidad Sexual, así como áreas especializadas en los municipios, y con reformas como el matrimonio igualitario, la corrección de actas de nacimiento sin límite de edad y la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, una práctica de tortura moderna. Reconozco la realización de este foro, así como la existencia de la medida afirmativa para la población diversa, que son resultado de las luchas, de los activismos que tienen todo mi respeto y reconocimiento y sobre todo mi compromiso para trabajar en pro de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, candidata. Le cedo la voz a Toñito de Futuro. Hola, soy Toño Fernández. Quiero empezar agradeciendo a las personas que hicieron posible este foro. Gracias por la invitación, pero también quiero celebrar la lucha de mis compañeras, compañeros y compañeras activistas. Sin ustedes no se podría haber logrado este espacio para una población tan históricamente vulnerada como la nuestra. Desde los 15 participo en movimientos sociales por los animales, el medio ambiente, la salud mental, los derechos humanos, pero lo que más me llena es luchar por mi población LGBT, de la que formo parte muy orgulloso siendo un hombre pansexual y queer. Desde hace más de 2 años participo en Futuro, un partido que no solamente me ha abierto la puerta a mí, sino a toda la diversidad, tocando las agendas de forma directa, con orgullo y sin tibieza, cosa que me ha permitido ser el candidato más joven, no solamente de mi partido, sino el candidato más joven hablando el día de hoy en este foro. También me ha permitido ser el diputado más joven en el primer parlamento LGBT en la historia de Jalisco. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Toño. Vamos a pasar a la segunda etapa en la que cada candidatura podrá hablar de sus propuestas y sus plataformas políticas. Tienen hasta 1.5 minutos y vamos a seguir con el orden de participación, así que continuamos contigo, Liz. Gracias. Hoy somos visibles ante la sociedad y la política. Hoy existen lugares cada vez más seguros para nosotros, pero recordemos que la familia desempeña un papel crítico y se ha transformado. Somos familias diversas. Los valores del ser también se generan ahí, en este contexto familiar. Hoy en día podríamos llenar hasta 7 veces el Estadio Azteca. Nuestra comunidad ha crecido en Jalisco, pero no recordemos que 1 de cada 20 de nosotros, aún a nivel nacional, lo excluyen de su hogar. Es así que esta agenda, por eso, tiene totalmente enfoque en la unidad familiar. La primera eje, nuestra agenda fue constituida por 17 ejes. Quiero agradecer a todos los activismos de Jalisco por participar a ella y vamos a mostrar unos cuantos en este tiempo que tenemos. Uno es crear la Secretaría de Inclusión y Diversidad para generar un alcance para todos los 25 municipios, porque Jalisco no es solo Guadalajara. Vamos a incluir el doble de colectivos, activismos y asociaciones civiles para su organización, implementación, ejecución estatal. Cabe mencionar que tenemos talento, somos muchos, no vamos a traer ningún colectivo, ningún representante que no sea de Jalisco. En tema de seguridad, vamos a crear una certificación de seguridad incluyente para para encontrar como... Se acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias, candidata. Le pasemos a dar la palabra a Jerry para que nos cuentes tu propuesta. Es muy importante reconocer y entender, Monse, que el trabajo que ha hecho MC ha sido colgarse de los trabajos que previamente ha trabajado la sociedad civil. Y el reconocimiento de los derechos humanos y el derecho de las personas de la diversidad se construyen desde la sociedad civil. Si bien reconocemos que haya una ley de infancias trans en Jalisco, eso es lo que sí se puede colgar Movimiento Ciudadano, más no el matrimonio igualitario, porque el sentirse que es parte de, entonces deja a un lado a los activistas que han dejado hasta la vida. El tema de la ley de identidad de mujeres trans ha sido una lucha que nosotros trabajamos desde la Red Mexicana de Mujeres Trans, desde Colectivo Ser Mejor Ser y otros colectivos que trabajaron favorablemente para esto. Pero la parte importante aquí es que tenemos que tener y tenemos que empezar a trabajar con una ley de servicios integrales. En diciembre del 2021, Tlajomulco fue el segundo municipio a nivel nacional con más muertes de VIH. Esto atiende entonces que el gobierno ha sido nulo a atender las cuestiones de salud. Y cuando hablamos de la palabra integral, solamente creemos que es tener una dirección de diversidad que no resuelve, pero sí se cuelga. Y una dirección municipal que solamente sirvió para que tuviera un ayuntamiento diverso.
bajémonos de esas ideas y realmente propongamos cosas. La población de las personas trans tienen que tener una ley que les resuelva la parte de su salud con una clínica especializada donde pueda dar un tratamiento psicológico de endocrinología, y más allá también atender su tema de salud en general. Muchas gracias, candidato. Vamos a continuar con Monse. Muchas gracias, Dulce. En esta ocasión voy a presentar dos propuestas dedicadas a la atención a la población de diversidad sexual. La primera en materia de salud, porque ante las deficiencias del sistema de salud federal y el desabasto de medicamentos que han causado los gobiernos de la austeridad, hoy en México 7 de cada 10 personas que viven con VIH no tienen acceso a sus medicamentos. Y la estadística en transmisión y muertes también ha aumentado. Como en todo el tema de la salud, Jalisco le ha tenido que salir al quite para defender la salud de les jaliscienses, y en ese sentido tenemos un centro de atención especializada que su excelente labor la tenemos que respaldar desde el Congreso. La propuesta es un esquema de atención universal que garantice la disponibilidad de pruebas de detección, de PrEP, de PEP y de antirretrovirales en todos los centros de salud, de forma tal que facilitemos el acceso para las personas que viven en el interior del Estado. Y la segunda, sobre seguridad y violencia, porque México es el segundo país de Latinoamérica con más crímenes de odio para la comunidad LGBT, y por cada caso que se reporta hay otros 3 que no se contabilizan y otros tantos que no se juzgan como lo que son, como crímenes de odio, porque nuestra legislación no tipifica de forma específica las conductas cuando son motivadas por la diversifobia. Mi propuesta es reformar el Código Penal del Estado para, número 1, tipificar el delito de la privación de la vida por intolerancia en razón a orientación sexual y diversidad sexogenérica, y número 2, incluir agravantes para los delitos de lesiones, abuso sexual y violación. Muchas gracias, candidata. Y ya por último pasamos con Toñito y tu propuesta. Vámonos directo con las propuestas. Desde la bancada del Arbolito creamos una serie de medidas. Comencemos con los protocolos de atención a víctimas para la investigación de delitos en razón de género para personas de la diversidad. También, desde aquí decimos fuerte y claro, no a la Ecosig. Ya en 2022, a través de la diputación de mi compañera Susana de la Rosa, se logró la prohibición de la Ecosig, pero tenemos que preguntarnos qué más tendríamos que empujar en este tema. Ya lo dijimos en el Congreso, la salud mental es un derecho. Desde nuestra bancada impulsaremos servicios de salud especializados que tengan una perspectiva LGBT para atender a personas de la diversidad. A su vez, le daremos acompañamiento a personas trans. Buscaremos que se faciliten los trámites de rectificación de datos de esta población. También impulsaremos el acceso de servicios de salud dignos para todas las personas de la diversidad. Por ejemplo, que haya un servicio integral de salud para las personas trans y una atención especializada a personas de la diversidad sexual y de género que viven con VIH. Lo decimos sin titubear, no a los crímenes de odio. Legislaremos en torno a la búsqueda de justicia y resolución de casos con respecto a los crímenes de odio por razones de orientación sexual o de identidad de género. Además, desde la bancada del Arbolito tendremos el compromiso de que cada que se analice y apruebe el presupuesto del Estado, buscaremos que se asignen los recursos económicos necesarios a la atención de la comunidad LGBTIQAP+. Se dice con todas las letras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidato. Damos ahora inicio a la segunda etapa, donde... Vamos a dar inicio, perdónenme, a la tercera etapa de este ejercicio, en la cual vamos a escuchar a las candidaturas contestar una pregunta específica que va a ser realizada por mí en la presentación de su propuesta y su plataforma. Cuentan cada uno con 2 minutos, les recuerdo. Vamos a empezar igual con el orden que teníamos, con Liz. Liz, cuentas con 2 minutos. Y la pregunta que yo te quiero realizar va en torno a las familias diversas. ¿Cómo vamos a asegurar que estas familias puedan llegar a institucionalizarse formalmente cuando hay tantas limitantes en el sistema que a veces privan de que inclusive se pueda registrar la maternidad, se pueda registrar el matrimonio o se puedan registrar inclusive como parejas? Ok. Me estás preguntando sobre las acciones, las leyes Sí. y las reformas. Sí, un poco como las acciones activas. Perfecto. Adelante. Es correcto. Las acciones afirmativas de ahora creo que han dado resultado. Eso me da mucho gusto. Sí, necesitamos reformar desde el Congreso varias leyes como la adopción entre padres exclusivamente, porque nos topamos con un tema ahí, solo por no ser biológicamente concebida el hijo o la hija. Entonces ahí sí debemos reafirmar los dictámenes, más que nada de reformar el dictamen para que se logre que ambos podamos tener ese acceso, porque en mujeres pareja ya, ¿no? Pero en hombres hay mucha dificultad. Esa es la respuesta que podría
mencionarte en lo específico que me Ok, preguntaste. perfecto. No sé si nos gustas platicar un poquito más del tema de la seguridad incluyente. Claro, queremos buscar y vamos a crear la certificación de seguridad incluyente en contra de la violencia y el abuso de poder, junto con un código de conducta, ¿no?, para la no discriminación. Esta certificación es para todas nuestras autoridades policíacas estatales y municipales. Ok, perfecto. ¿Son unos tipos de capacitaciones o cuentan con algún tipo de... ¿Hay alguna organización interna que les vaya a ayudar, externa que les vaya a ayudar a la capacitación del personal? Es correcto, existe un órgano de seguridad privada con valores que justamente trabaja en este tipo de situaciones para disminuir el abuso de poder, porque actualmente hay muchas demandas a todos los seres humanos, nada más a nuestra comunidad, donde sufren abuso de poder. Ok, ¿y de qué forma podemos asegurar que estas denuncias que tenemos en materia de crímenes LGBTs puedan tener una continuidad y una resolución? A través de nuestra secretaría, porque ahí sí se va a atender. Actualmente en la dirección solo te dirigen, no te dan una continuidad, no te acompañan a ningún trámite, a nosotros sí, por medio de una secretaría en Jalisco. Ok, perfecto. ¿Gustas agregar algo más que aporte a tu propuesta? Sí, me encantaría también mostrar el eje digital, donde vamos a implementar e impulsar la creación de nuevas políticas para regular y ordenar las apps de citas, para no ser acreditados a algún abuso, algún robo. En cultura y educación, y ¿saben qué? En deporte tenemos que traer el Pride en el 2028. El Mundial Pride tiene que ser aquí y todo el apoyo lo vamos a lograr. Oh, perfecto. Muchas gracias, candidata. Jerry, pasamos un poco contigo, a ver si me gustas contar un poco de lo que fue la ley de identidad de mujeres trans que venían impulsando y cuál ha sido el seguimiento que le planean dar. Fue una ley, no, la ley, ya hay una ley aprobada para el cambio de nombre para la población trans en Jalisco. Esta ley se empieza a trabajar hace 6 años en mesas de trabajo con organizaciones que trabajan con mujeres trans y hombres trans, ¿no? Se hacen las adecuaciones, se presenta en el Congreso, la presenta el hoy fallecido diputado Saúl Galindo Plazola y se queda ahí en la congeladora porque estamos ya a finales de la legislatura, ¿no? Sí. Es ahí donde se vuelve a retomar un poco y nosotros entregábamos unas cartas aquí en el despacho, porque era la oficialía de partes del gobernador, pues mostrándole cómo estaba el tema de los crímenes o mostrándole cómo estaba el tema de la discriminación y por qué era importante que una mujer o un hombre trans pudiera cambiar su nombre, ¿no? Y eso atiende mucho, por ejemplo, ahorita dice Monse de que se cuelgan también una clínica de atención especializada, el CAE no la trabajó MC, es una mentira, la trabaja la sociedad civil que fuimos y después fuimos perseguidos políticamente por el gobernador y por otros funcionarios del Estado por ir a clausurar la Secretaría de Salud y también Casa Jalisco. Entonces no es una lucha de ellos, nosotros estuvimos vigilando en la parte que hacíamos desde la parte de sociedad civil para poder estar atendiendo esa parte y también es una mentira que el 70% de las personas que lleguen con VIH no tengan medicamentos, eso es totalmente una mentira, porque si no se entiende cómo se trabaja el VIH no podemos hablarlo o poder defenderlo en esa parte. Ok, perfecto. No sé si el tiempo nos alcanza, pero que nos hables un poco de dónde más o menos se van a hacer los recursos para la parte de la clínica especializada. Los recursos están etiquetados en la parte federal, tiene que estar etiquetados también en la parte estatal, si bien también el gobierno le ha apostado en este sexenio, se reconoce en una parte de salud, tiene que ser etiquetado desde estos recursos públicos que ya están asignados como para la atención especializada de una clínica de servicios integrales donde la mayor capacidad de atención sean a las poblaciones trans, porque son las poblaciones que son más vulnerables, más discriminadas. Es correcto. Muchas gracias, candidato. Esperamos que en algún futuro el tema de las asociaciones civiles y de las personas que realmente consiguieron nuestros derechos y mucho en nuestra lucha sea más mencionado. Muchas gracias por traerlo al tema. Continuamos contigo, Monse. No sé si me gustaría platicar un poco de cómo va a estar el tema de la reformación del código para poder tipificar los crímenes de odio. Por supuesto. Una de las cosas que más nos duele es no solo los transfeminicidios, sino también la cifra negra que hay alrededor de este tema, justamente por, falta de sensibilización y porque no está la tipificación adecuada en el Código Penal para identificar, tanto en los procesos de investigación como a la hora de juzgar los crímenes, los delitos cuando son motivados por diversifobia. Entonces, justamente la intención es afinar el Código Penal del Estado, tipificar
tipificar el delito de privación de la vida por intolerancia a la orientación sexual y a la diversidad sexogenérica, y también incluir agravantes en los delitos de abuso, de violación, de lesiones, para cuando son justamente motivados por diversifobia. Ahora, me gustaría también responder a Jerry. Número uno, yo soy la primera en reconocer que la mancuerna de sociedad civil con el servicio público es la única forma de que las cosas pasen. En ningún momento se deteriora o se menosprecia el trabajo que se ha hecho desde los activismos. Al contrario, yo inicio mi participación reconociendo que tanto estos espacios como la misma medida afirmativa por la que hoy participamos y buscamos acceder al poder es resultado de la lucha de los activismos, que de nuevo tienen todo mi respeto y todo mi agradecimiento, y sobre todo el compromiso de que ahora desde el servicio público se va a trabajar en aras de nuestra población. Lo que sí es cierto y se tiene que reconocer, porque si no, por ejemplo, también las mismas dinámicas de la democracia, es que todo esto que se ha mencionado, mencionaba por ejemplo la candidata del PAN sobre traernos en deporte, pues nosotros trajimos los Gay Games, se mencionaba acá en contra de las ECOSIG, también se pasó con una mayoría de movimiento ciudadano en el Congreso. Lo que sí es importante reconocer es cuando hay voluntad política de la fuerza política mayoritaria, y en este caso, Movimiento Ciudadano en el Estado en los últimos 6 años ha hecho muchísimas cosas. Muchas gracias, candidata. Discúlpeme por cortarle el tiempo. Pasamos un poco con Toño. Mi pregunta va dirigida, hablábamos un poco del tema de las ECOSIG. Realmente, aunque ya fue una ley aprobada, es muy difícil poder identificar cómo estas a veces se mueven en la clandestinidad. Entonces quería saber si tienen algún poco de acciones o de algún plan para atacar un poco esa problemática. Adelante, cuentas con 2 minutos. Claro, muchísimas gracias por la pregunta, Dulce. Quiero sí hacer mención, como ya les había comentado, en la segunda ronda, en 2022, a través de la Diputación de Susana de la Rosa, en ese entonces la única integrante de la bancada del Arbolito, pues ya se hablaban estos temas, ya se tocaban pues cómo prevenir, cómo erradicar estos esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Y después de pensarlo, de echar mucho lápiz, la verdad, y también de reunirnos con activistas, miembros de la sociedad civil, personas que viven y lamentablemente han vivido estos esfuerzos para dejar de ser quienes somos, que desde aquí lo digo, esos esfuerzos son inútiles porque no es una gripa, no es una enfermedad, no hay nada que curar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues bueno, primero se requiere coordinación. Creo que la palabra clave es coordinación desde el legislativo y el ejecutivo. ¿Para qué? Para difundir información, para combatir la ignorancia en torno al tema, garantizar servicios como la salud mental a las personas sobrevivientes de estos espacios de tortura. Ya lo mencionábamos mucho, en mi trabajo como activista nos hemos dado cuenta que no simplemente es algo religioso, es un tema de odio, tortura mental, física, incluso espiritual, utilizando la religión como un argumento simplemente para difundir odio. También buscamos que se garantice la reparación y la no repetición. Consideramos que sí es importante atender el problema ya que existe, pero también es importante atenderlo desde raíz y también buscar que no se repitan. Considero que el tema de las ECOSIG es un crimen tan grave que no debería de quedar en una simple multa. Es por eso que proponemos la coordinación para llegar a acuerdos y que nunca más ninguna persona sea víctima de este terrible crimen. Muchas gracias, candidato. Ahora vamos a dar inicio a la cuarta etapa de este ejercicio, por la cual cada persona candidata contará con hasta 1 minuto para dirigir al auditorio una pequeña conclusión, despedida y cierre de su participación. Comenzamos con el orden que tenemos desde el principio, así que adelante, Liz. Hoy, en un mundo tan violento y superficial en el que vivimos, es difícil ser uno mismo. Ser diferente ha sido una señal de no merecimiento y discriminación. La represión y el odio ha gobernado muchos años nuestro mundo. La nueva era de las políticas públicas ha llegado. Creo firmemente que no fuimos creados para señalarlos ni dividirnos, sino para amarnos y comprendernos, unirnos para crear un bien común en igualdad y derechos. Sueño con un mundo sin división. Por eso estamos haciendo esto, para que en un futuro no tengamos que seguir luchando por estas causas. Porque un mundo ideal es de paz, respeto y libertad, donde seamos todos seres humanos, donde la diferencia también nos haga bellos y no una minoría.
me gustaría dejar bien claro que no militar en un partido que está a favor de la paz, de la vida y de la familia, quiere decir que está en contra de nuestra comunidad. Hoy le pido a mi comunidad que seamos conscientes, que sigamos participando y agradezco la participación. Muchas gracias, candidata. Vamos a pasar con la siguiente persona. Adelante, Jerry. Gracias, pues hoy Jerry Lecus, entonces ustedes saben, me reconocen. Agradezco infinitamente al espacio que nos dan, pero también agradezco la posibilidad de poder estar trabajando para poder llegar al Congreso. Y solamente es retomar un poco en estos pocos segundos. El activismo se hace en la calle y no se construye desde un escritorio o las redes sociales. No se dejen engañar por estos falsos discursos de activismo. Y los derechos humanos deben de ser reconocidos y no condicionados por las voluntades políticas que dicen que nos hacen un favor. Si entendemos esa parte, desde ahí estamos mal, y qué vergüenza que representemos esta acción afirmativa y nos colguemos, insisto, de lo que hoy es la moda para los partidos políticos. La ley que yo propongo de servicios integrales para la comunidad tiene que atender no solamente el tema del VIH, también entendamos que esta comunidad es altamente afectada por la parte de consumo de sustancias. Tenemos que garantizar recursos económicos a las organizaciones de la sociedad civil para que implementen los programas a favor de la salud sexual. Muchísimas gracias, candidato. Vamos a continuar con Monse. Gracias. Para cerrar, quiero dirigirme a la población de la diversidad sexual y pedirles que reflexionen sobre el tipo de representación que quieren encontrar en su clase política. Por el lado del frente tenemos a un exgobernador del PAN que no le ha perdido el asquito a los matrimonio igualitario, tenemos a diputados del PRI que han hecho el grito homofóbico en la Cámara de Diputados, y por el lado de Morena y sus aliados, incluidos Hagamos y Futuro, tenemos a un candidato, a Chema Martínez, que asegura que la unión entre dos hombres no es una familia, incluso un presidente de la República que se refiere a una mujer trans como un hombre vestido de mujer. Yo estoy segura que quienes me acompañan el día de hoy en este espacio son personas valiosísimas que han trabajado muchísimo por la diversidad, y la verdad me parte el alma que tengan que venir a defender a esas alianzas, esos partidos y esos liderazgos. Pero por otro lado tenemos un movimiento incluyente, un movimiento diverso, con un gobernador que ha gritado que viva el amor, que viva el orgullo, con liderazgos nacionales que han defendido una y otra vez la dignidad, y por eso yo te invito que este 2 de junio votes todo naranja. Muchísimas gracias, candidata. Vamos a dar cierre a esta etapa con el candidato Toño. Comienzo dirigiéndome a aquellas personas que lamentablemente no me escuchan, a personas que hemos perdido en la lucha. Jonathan Santos, Camila Boloco, Ociel Baena. Gracias por su valentía. Seguiremos luchando incansablemente hasta encontrar justicia, hasta que las juventudes diversas seamos libres, hasta que el closet no exista. Y ahora me dirijo a ti, que estás escuchando esto, que conoce la realidad y que vives las consecuencias de un gobierno indolente. Te invito a que este 2 de junio votes por el Arbolito, la fuerza política que descongeló el matrimonio igualitario en Jalisco, la fuerza política que promovió una iniciativa para las mal llamadas terapias de conversión. Si logramos esto con una sola diputación, ahora imagina lo que lograríamos hoy y lo que lograremos con una bancada. Votar por un futuro por donde la diversidad no sea un discurso, no sea una agenda, sea un pilar. Juntas transformaremos la realidad del Estado. Vota Futuro. Muchísimas gracias, candidato. Ahora sí que hemos llegado a la parte final de este ejercicio democrático, y a nombre del Canal Parlamento del Congreso de Jalisco y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, agradecemos a las candidaturas por su asistencia, a los partidos políticos por su colaboración, y a ustedes que nos ven en televisión o a través de redes sociales o nos escuchan en el radio por su valiosa atención. Yo sé que 2 minutos no es suficiente, y más allá del tema partidista, me gustaría enfocarnos que juntos podemos llegar a más cosas, porque hemos hecho muchas cosas en esta materia, pero nos hace falta mucho, mucho más. Entonces yo les agradezco por su trabajo. El 2 de junio son las elecciones más grandes en nuestra historia. Podremos elegir a las personas que ocuparán la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, la gobernatura, presidencias municipales y diputaciones locales. Así que anota la fecha y ve con un voto informado, y ve y vota. Muchísimas gracias y tengan un muy buen jueves. Nada. No, amor, se ve muy aburrida. Oye, pero me toca elegir a mí. Sí, pero esa no, mira, mejor esa de acción, se ve más buena. ¿Ya saben lo que van a elegir? Para mí la hamburguesa cubil. Acuérdate que vamos a respetar la dieta. 2 mix de verduras, por favor. Oye, ma,
Ya decidí que voy a estudiar arquitectura. Olvídalo, la decisión ya está tomada. Te vamos a escribir a medicina como tu papá. No dejes que los demás elijan por ti. Es neta. Vota. En tu voz está el poder. El IEPC lo hace valer.